Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy son todo el tema de normatividad en cuanto al proceso de primas semestrales y también enfocados al proceso de las primas convencionales que aplican solamente para un sector en específico. Las configuraciones de los conceptos base para el cálculo de la prima, cómo registrar novedades contra prima, la validación de los reportes que actualmente pues están creados en Bitácora, el proceso de aprobación de primas, la validación del proceso contable y de tesorería y finalmente pues ajustes de primas. Todo parte del entendimiento de qué conforma o qué debemos validar para saber si está correctamente configurada la base, en este caso para la prima de servicios. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona entonces que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, que en este caso pues es la que se pacta con el trabajador y la que está configurada como su salario básico, sino todo lo que reciba, bien sea fijo o variable, como contraprestación de su servicio, ya sea en dinero o en especie. Aquí encontramos entonces las primas, los sobresueldos, el trabajo complementario que serían las horas extras, las comisiones, y esta es la base para que podamos revisar en Bitácora cómo está esa configuración del promedio para prima y que se valide antes de cerrar la nómina de noviembre. Teniendo presente que, de acuerdo a la configuración que tengan en el sistema, se podrá calcular la prima de manera automática con el cierre de la nómina de noviembre. Y la idea es que cuando se genere la prima, pues tengamos todo ajustado de acuerdo a los pagos que se hubiesen efectuado en este segundo semestre, julio-diciembre, y que deban hacer base o deban estar configurados en este caso para el cálculo de la prima. Ya entendiendo de dónde parte la base de la prima, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo es el que nos indica que todo empleador deberá reconocer a sus trabajadores 30 días de salario como prima de servicios y la cual se debe pagar 15 días en el primer semestre, que en este caso corresponde de enero a junio, y se paga a más tardar el 30 de junio, y 15 días en el segundo semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre, y se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos próximos a que se efectúe ese pago de prima, teniendo presente de que ya estamos a vísperas de diciembre. Finalmente, ¿qué nos indica el artículo 7 de la Ley Primera de 1963? Es una ley muy viejita que nos indica que el auxilio de transporte se considera incorporado para prestaciones sociales, que en este caso lo vamos a enfocar a prima. No se menciona que se deba validar promedio, por lo tanto, ¿qué hace el sistema actualmente? Pues tomamos el salario vigente, perdón, el auxilio de transporte vigente, los 200.000 pesos, y se sumará a la base para el cálculo de la prima, siempre y cuando se valida que no sobrepasa los dos salarios mínimos en cuanto a la base que se esté calculando. Otro tema que genera de pronto curiosidad y confusión a nivel de las personas de nómina cuando están liquidando las primas, y es el tema de las ausencias no remuneradas. ¿Qué nos indica la norma específicamente en relación a las ausencias no remuneradas? El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos define las suspensiones del contrato de trabajo, que se pueden presentar por fuerza mayor o caso fortuito, por la muerte o inhabilitación del empleador, la suspensión de actividades hasta por 120 días, que esta fue muy común en la etapa del COVID. Esta, que es, digamos, que es la que más se puede presentar por licencia o permiso temporal, cuando el empleador sanciona al Listo, listo. empleado, Déjame o regresamos porque cuando estamos acá se con una genera una consultora licencia técnica no por remunerada, un poco de en este temas que caso tenemos para que que el atender. trabajador no se Pero yo presente se a lo voy a tener laborar. en cuenta, ¿listo? Cuando el Déjame, trabajador es ya llamado a reviso prestar cómo el servicio logramos. militar por detención preventiva que no supere los 8 días o por huelga. Este artículo 51 nos contempla qué se puede o qué se entiende como suspensión del contrato de trabajo. Ahora, el artículo 53 del mismo Código Sustantivo del Trabajo nos define los efectos, en este caso, que ¿En produce la serio? suspensión en la nómina de los trabajadores. Entonces, tenemos que durante los periodos de suspensión, pues el trabajador no está obligado a presentarse a laborar, y por tanto la empresa no está obligada a pagar o a reconocer los salarios. Pero que esa suspensión solo podrá afectar, en este caso, cuando se vaya a liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. No se menciona prima, es decir, que la prima queda excluida
tácitamente por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo Allá tanto, vamos a habilitar las el suspensiones no generan impacto en el cálculo, para este caso de la prima semestral. Ahora, el sistema tiene el concepto automático que es el AUS 1, que es el ausentismo, el cual se configura a las causas que se vayan creando. Todo lo que esté registrado por este concepto no va a afectar en este caso el cálculo de la prima. Si por alguna razón alguna empresa dice, no estoy de acuerdo con esta interpretación, desde el área laboral y jurídica me indican que sí puedo afectar basándome en este concepto, lo que deben hacer es crear un concepto nuevo de ausentismo, el cual sí se va a poder configurar para que me haga el efecto en cuanto a restar de la base diaria en valor, y ahí tengo el efecto de la suspensión del contrato. En ningún caso se va a afectar la liquidación de los días. Afectamos la base. A nivel de los cálculos y los promedios, hay dos maneras de afectar el cálculo. Uno es afectando la base donde se disminuye el negativo de la ausencia o el ausentismo, y la segunda sería en relación a los días en proporción a la regla de 3. Si laboré los 180 días, tengo derecho al pago de 15 días de prima, y si laboré menos, ¿cuántos días es? Entonces, en este caso, Bitácora lo hace afectando la base, que es donde se incluye el concepto en la configuración de los promedios, y ahí me haría el efecto esperado. Pero si es el concepto del sistema, que es el AUS 1, no va a tener ningún efecto basándonos en esta normatividad. Finalmente, digamos que pueden presentarse situaciones que en este caso nos lo contempla el artículo 344 también del Código Sustantivo del Trabajo, donde menciona el tema de embargos. Sabemos que las prestaciones sociales por principio son inembargables, sin embargo, tienen sus excepciones cuando este tipo de embargos vienen de una entidad cooperativa legalmente constituida y cuando son por alimentos. En este caso se puede embargar hasta el 50% tanto del salario como de las prestaciones, y dependerá también de lo que exprese tácitamente la orden judicial que es emitida por un juzgado. Recordemos entonces que estos embargos, para el caso de la prima, deberá hacerse el cálculo de manera manual. Lo vamos a ingresar como una novedad, que tenemos una plantilla específica que ya vamos a ver más adelante con Ander, que nos va a mostrar el proceso directamente en el sistema, y ahí vamos a incluir la novedad a descontar para que se afecte, en este caso, el neto a pagar de la prima, y finalmente, pues este dinero se contabilice y sea trasladado, en este caso, al encargo judicial administrado por el Banco Agrario. ¿Cuál es la fórmula general para el cálculo de la prima? Entonces tenemos un salario base, que el salario base depende de lo que esté configurado en el promedio para tenerse en cuenta para la prima. Ya vimos que debe ser todos los pagos salariales que reciba el trabajador durante el semestre, y que siempre vamos a generar un promedio. Digamos que expresamente el artículo 306 no menciona que se valide con el salario actual, por lo tanto, siempre vamos a generar un promedio del salario recibido entre julio y diciembre. Si no hubo aumentos de salario, pues va a ser el mismo valor. Si no tiene variaciones, va a ser el mismo valor. Y cuando hay variaciones porque tuvo estos pagos salariales durante alguno de estos meses, pues va a afectar el promedio, lo que hace que se genere un promedio más alto en relación a su salario básico, que le afectará en este caso el cálculo de la prima. Los días trabajados en el semestre, que solo se verán afectados si el trabajador tuvo novedad de ingreso diferente al 1 de julio, ahí se hará el conteo de los respectivos días para saber si laboró los 180 días o menos, y en relación a esa proporcionalidad, pues se va a afectar en este caso el cálculo de la prima. Lo dividimos en 360 o 365, que dependerá de la jornada laboral que tenga configurado el trabajador. Cuando estamos haciendo los ingresos al sistema, asignamos una jornada laboral a los trabajadores. Puede ser lunes a viernes 360 días, lunes a sábado 360, o lunes a viernes 365, o lunes a sábado 365. ¿Cuál es la implicación? 360 es lo que comúnmente conocemos como la nómina comercial. Todos los meses son de 30 días para efectos de la nómina. Si hay meses que tienen más días o menos días, siempre vamos a pagar los 30 días. 365 son las nóminas calendario, donde se paga en relación a los días que tiene reales cada mes. Ejemplo, enero tiene 31, pagamos 31. Febrero, cuando tiene 28, se pagan los 28. Cuando tiene 29, se pagan los 29 días. Y así con todos los meses del año. En relación a esa configuración de jornada laboral, se tiene en cuenta para dividir en este caso la fórmula aplicada, y que finalmente pues nos dé el valor a pagar de prima, que va a ser el que se va a validar con el área de tesorería. Partiendo del hecho de, digamos que
La prima de servicios es un ingreso que recibe el trabajador, por lo tanto está sujeto a retención en la fuente. Dependerá del método o procedimiento que tenga establecido dentro del sistema, que actualmente pues sabemos que existen dos procedimientos, que es el procedimiento uno, que lo define el artículo 385 del Estatuto Tributario, y al cual pertenecen aquellos empleados que ingresaron en el semestre o que no tienen un promedio necesario para efectuar, en este caso, un cálculo semestral que siempre se efectúa en los meses de junio y diciembre. Por lo tanto, corresponderá al método uno a aquellos trabajadores nuevos o quienes, de acuerdo a su planeación tributaria, solicitan quedarse en el método uno. Siempre en el mes de enero se hace esta solicitud para que no vayan a pasar a método 2 y por tanto pues puedan tener una retención en la fuente más ajustada de acuerdo a su realidad tributaria para que se pueda cruzar directamente con su declaración de renta. En el método uno, ¿cómo se valía la prima? Como un ingreso independiente, es decir, tomamos el valor de la prima, siempre se va a restar el 25% de renta exenta laboral, conservando los topes que ya conocemos anuales de 790 VT para renta exenta laboral y el total de deducciones y rentas exentas de 1.340 VT. Y a esa resta de la prima menos la renta exenta cuando aplique y pues obviamente esté dentro de los topes, ese valor final se divide en la VT y ese valor expresado en VT ya lo ubicamos en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario y ahí nos arrojará el valor de la prima, en este caso a retener directamente de la prima, es decir, que se va a descontar de la prima para afectar el neto a pagar, en este caso de la prestación como tal. Cuando es método 2, digamos que ya es porque llevo cierto tiempo dentro de la empresa, no he solicitado quedarme en método uno y lo que hacen los empleadores es efectuar en junio y diciembre el cálculo semestral, donde estamos próximos a efectuar ese proceso de cálculo. Vamos a hacer también el respectivo webinar en el mes de diciembre y vamos a validar los ingresos de noviembre hacia atrás 12 meses para efectuar un promedio. Finalmente hallamos un porcentaje y ese porcentaje pues podrá ser cero, mayor a cero y se va a aplicar a los ingresos de ahí en adelante. En este caso, el cálculo que se haya ahorita en diciembre va a aplicarse para el primer semestre del próximo año, que sería de enero a junio. Y ese porcentaje que se establezca va a afectar, en este caso, cualquier ingreso que reciba el trabajador y que esté sujeto a retención en la fuente para que genere un valor a retener. En método 2, entonces, la prima se suma dentro de los ingresos del mes, por eso en junio y diciembre quienes estén en este método ven que se presenta un incremento en su valor a descontar de retención en la fuente y es el impacto de haber recibido ese ingreso que no es tradicional, sino que se paga cada 6 meses, pero que normativamente sí se debe configurar para retención en la fuente porque es un ingreso grabado. En este caso, ese mayor valor que se genera retención en la fuente, sabemos que siempre va a cruzar con su declaración de renta. Esto en cuanto a las primas semestrales, que son las que comúnmente conocemos. Todo lo que estamos viendo a nivel de norma, de los conceptos, lo que se debe validar, ya más adelante nos va a explicar André cómo es el proceso y la validación en el sistema. Ahora, vamos a tocar otro tema, digamos que no lo habíamos validado en un webinar anterior, pero quisimos dejarlo en este para que puedan tener claridad algunas empresas que pertenecen a este sector. Entonces, las primas convencionales, digamos que no aplican para todos los trabajadores, sino para aquellos que pertenecen a una convención colectiva. En este caso, el sistema cuenta con la configuración para la prima convencional de Copetrol, que pues está regulada en la guía de aspectos laborales y donde nos menciona que se pagan, o sea, el trabajador de convención tiene derecho a 24 días de salario básico y se debe pagar en el primer semestre el 30 de mayo y en el segundo semestre los mismos 24 días el 30 de noviembre. Es decir, que ya estamos próximos a que se efectúe el pago de esa convención colectiva y que también pues se liquida proporcionalmente al tiempo laborado, bien sea porque me ingresó en un mes diferente a enero o julio y que sea primero, o cuando hay un retiro pues también se paga de manera proporcional. Cuando el trabajador pertenece a una convención y se retira de la convención, en ese caso, el valor calculado hasta ese momento, cuando se termina la convención, queda pagado dentro de la nómina respectiva de ese periodo, o en su defecto, si es una liquidación, queda incluido dentro de la respectiva liquidación de retiro. Esto tiene un proceso de configuración que ya lo vamos a ver más adelante para que lo tengamos presente.
Listo. Los tips los vamos a dejar para la parte final. Ahora entonces damos paso a André, quien nos va a explicar todo el proceso de primas semestrales. Gracias, Dieguito. A todos y todas, muy buenos días. Bueno, quiero contarles que este webinar lo realizamos en esta fecha de noviembre porque lo ideal es poder generar en conjunto y validar todas las configuraciones para generar la prima de manera correcta. Entonces, pues para garantizar ese proceso, lo ideal es que antes de cerrar la nómina de noviembre, todas estas configuraciones ya queden bien parametrizadas para que cuando se cierre esa nómina, pues ya la prima se genere de manera correcta. Si ustedes están en este momento ahí en la compañía, viendo el presente webinar y tienen la oportunidad de hacer estas configuraciones en conjunto conmigo, los invito para que las gestionen y de esa manera pues ya dejemos listo el sistema para gestionar este proceso de primas. Entonces voy a iniciar con la primera configuración y una de las más importantes específicamente para nóminas quincenales. En la parte superior en configuraciones vamos a ingresar a la opción de configuraciones del sistema. En esta opción vamos a encontrar primas y vamos a encontrar esta marca que dice lo siguiente: generación de prima semestral en periodo cierre. Aplica solo para nóminas quincenales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta marca, la prima no se me va a generar cuando cierre la nómina de noviembre, ya que espero pagarla en periodo de cierre, es decir, en la segunda quincena de diciembre. En cambio, si ustedes saben que van a generar la prima y la van a pagar también en primera quincena de diciembre, deben tener esta opción sin la marca. Entonces recuerden verificar esta opción, si están ahí, pues de una vez verifíquenla, consúltenla. Vamos a pagar la prima el 15 de diciembre, porque recuerden que para cerrar la nómina del 15 de diciembre va a ser obligatorio aprobar la prima, pues si no tiene esta marca. Si la tiene, lo que ustedes esperan es que pagan primero la nómina del 15 de diciembre y después, cuando cierren esa nómina, se va a generar en conjunto la nómina de la segunda quincena de diciembre y la prima. Por lo tanto, la prima la van a pagar con fecha máxima el 20 de diciembre. Ahora bien, en el caso de nuestro ejemplo práctico del día de hoy, la voy a dejar desmarcada, es decir, vamos a generar la prima en primera quincena. Segunda configuración y una de las más importantes. ¿Qué es lo que hace base para calcular la prima? Esta opción la vamos a encontrar en configuraciones, conceptos por categoría. Entonces, empezamos a esta opción. Y la categoría que vamos a seleccionar es la de bases para calcular promedio. Opción o agrupación base promedio de prima. En esta opción debemos verificar que todos los conceptos salariales de pago pues, adicional estén aquí configurados. Asimismo, aquellos descuentos que pues por algún ajuste o gestión pues también deben estar aquí configurados. Si ustedes visualizan bien esta agrupación, miren que aquí no encontramos ítems de salarios ni tampoco de incapacidades. ¿Mm? ¿Por qué pasa eso? Porque los ítems de incapacidad o ítems de salario pues ya están preconfigurados, pero incapacidad ya hace parte del salario. También quiero dejar este tip muy importante. Si ustedes visualizan que en esta agrupación hay ítems de licencias remuneradas, por favor, en el caso de este ejemplo, miren que aquí hay una licencia remunerada llamada Día de la Familia, deben quitarla de la agrupación, porque lo que estaría pasando en este caso es que están pagando adicionalmente la licencia remunerada sobre la base de salario. Igual ya les voy a mostrar un ejemplo específico sobre esta configuración, por ahora no la voy a quitar, pero si la tienen, si tienen licencias remuneradas configuradas como base, por favor, eliminarlas. También Diego nos explicaba algo muy importante y es sobre el tema del ausentismo. Como bien sabemos, de acuerdo a la normatividad que nos mencionó Diego, artículo 53 no menciona la prima. Sin embargo, si la empresa por criterio, por manejos, requieren afectar la prima con los ausentismos, recuerden que pues lo ideal es que ustedes creen esos ausentismos adicionales para configurar o afectar la prima en el caso de este ejemplo. El ítem preconfigurado del sistema que están viendo en pantalla, que se llama AUS 1,
el ítem no me va a afectar ni promedio de prima ni días de prima. Tampoco es posible configurarlo en la agrupación, ya que como se dan cuenta es un ítem preconfigurado. Ahora bien, ¿cómo hago para crear ítems adicionales de ausentismo? Pues quiero contarles que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos videos muy corticos sobre este tema, entonces recuerden que ahí también pueden encontrar cómo crear ausencias no remuneradas. Sin embargo, pues si ustedes todos los ausentismos lo liquidaron de julio a diciembre, ya con AUS 1, pues no se va a afectar la prima, pero si los liquidaron con ítems diferentes y que ustedes crearon ítems diferentes, pues sí es posible afectarlo porque simplemente es incluirlo en la agrupación que estamos viendo, que es la de bases promedio de prima, como el ejemplo que estamos viendo en este momento. También si pues no tenemos la certeza si de pronto nos haga falta algún ítem que durante este semestre liquidamos y necesitamos verificar si está configurado en esta agrupación, les recomiendo verificar el siguiente reporte. Aquí en la opción de reportes vamos a encontrar en el de pagos y descuentos, si es una empresa que ha liquidado con bitácora desde el 1 de julio a la fecha, pues el de pagos y descuentos, filtrar y verificar que todos esos ítems que ustedes liquidaron durante el semestre, que deben afectar prima, que deben hacer base para prima, pues que estén configurados. Si son empresas que se han migrado hasta la fecha, pues recuerden utilizar este que es pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados para también realizar esa verificación. Aquí, pues ustedes pueden descargar el reporte con rango de fecha desde el 1 de julio y de esa manera, pues garantizar que todos los ítems queden configurados en la agrupación. Ahora bien, yo les decía, y qué pena que vuelva y les repita, la configuración del sistema que le tengo establecida a mi liquidación de prima aquí es que la prima la voy a liquidar en conjunto con la primera quincena de diciembre. Entonces, voy a venir aquí, voy a cerrar esta nómina de ejemplo. Recuerden que todos los ejemplos que voy a mostrar aquí son ficticios. Cualquier coincidencia, pues, no sé, toca hacer el chance con ese número del documento de cédula porque realmente no pertenecen a datos reales de personas naturales ni jurídicas. Entonces, voy a cerrar esta nómina quincenal que dice que está en periodo del 16 al 30 de noviembre. Como bien ustedes saben, al cerrar un periodo, se liquida de manera automática el periodo siguiente. En este caso, como no marqué que la prima se liquide en periodo de cierre, se me está liquidando también la prima en esta primera quincena de diciembre. Si yo vengo y verifico aquí el cierre de la nómina del 1 de diciembre al 15 de diciembre, para poder cerrar esa nómina obligatoriamente debo aprobar primas, porque ya quedaron generadas. Por eso también la configuración que les mostré ahorita de configuraciones del sistema y de bases promedio, es recomendable que ustedes la verifiquen antes de cerrar la nómina de noviembre. De esa manera, pues, la prima ya queda generada. Para verificar la generación de prima, está la opción en procesos periódicos, primas semestrales, la cual se verifica por nómina. En este caso, esta opción nos sustenta el reporte donde yo puedo verificar de manera masiva el total de primas a pagar, el botón de aprobación generar o también tenemos la opción de aprobación individual. Si ustedes se dan cuenta en pantalla, no tenemos la opción de generación de primas. Las primas se generan en línea, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos a revisar un caso específico en promedio. Este primer trabajador. El periodo de liquidación de prima es del 1 de julio al 31 de diciembre. Los días calculados, en el caso de este trabajador, tiene jornada asignada 360. Es decir, que el total de días que le vamos a pagar en este semestre es de 15 días. En el resumen del proceso de la base diaria, aquí en detalle, puedo verificar cuáles son todos esos conceptos que están haciendo base para prima. En el caso de este trabajador, tiene variación de salario porque tiene salario, comisiones y horas extras, por lo cual todo va a sumar para generar una base diaria que es con la cual se va a generar el pago de esos 15 días. Si yo tengo el caso de un trabajador con jornada 365, el corte es el mismo,
Sin embargo, aquí los días del segundo semestre del año 2025 en jornada 365 son 184 días. Días del año 365. En el caso de estos trabajadores, jornada 365 no es solo 15 días de prima, sino 15.1233 días. Y en el detalle también puedo verificar el tema del promedio que está teniendo en cuenta. Miren que este trabajador solo tiene salario, pero uno puede visualizar que es un trabajador que tiene salario básico de 3.500.000, pero julio, que tiene 31 días, pues tiene 31 días de salario. Agosto, septiembre solo tiene 30 días, entonces 3.500.000, diciembre 3.616.000. Bueno, voy a seguir con el ejemplo de que les estaba comentando de la licencia remunerada y por qué es importante quitarla de la agrupación. Entonces tengo el caso de este trabajador ficticio y en el detalle vamos a verificar. Es un trabajador que no ha tenido variación en su salario. Todos los meses devengó 3.500.000. Sin embargo, miren que el Día de la Familia está sumando 648 pesos a la base diaria del trabajador, ¿sí? Ya no le quedan 116, sino 117. Esto ocasiona un sobrecosto en la liquidación de prima. Puede ser que con un solo trabajador, pues la diferencia son 648 pesos, ¿sí? Pero si tengo 1.000, 2.000 empleados, esos 648 pesos multiplicado por 1.000 empleados, el costo se me va a incrementar. Entonces es importante que ustedes verifiquen que o conceptos de licencia remunerada no estén configuradas en base de prima. En el caso de este trabajador, ¿cómo lo corrijo? Si es que olvidé hacer la corrección. Yo les mencionaba, aquí no hay generación pues de primas. Entonces, lo primero que debo hacer es ir a la agrupación, que de nuevo la encontramos por configuraciones, conceptos por categoría, es la categoría de base para calcular promedios, base promedio de prima, y elimino ese concepto de licencia remunerada, ¿ok? Luego voy a venir aquí a la hoja de vida del trabajador y para que la prima me quede corregida porque me está teniendo en cuenta adicionalmente esa licencia remunerada, lo que debo hacer es actualizar la liquidación de ese empleado. La prima, como la estábamos visualizando en este momento, de manera general, está por opciones de procesos periódicos. Pero resulta que desde la hoja de vida de un empleado, si yo necesito verificar la prima, también lo puedo hacer desde la opción de gestionar primas. En esta opción yo puedo visualizar todos los procesos de prima que le he gestionado al trabajador. En este caso es la de diciembre del 2025. Su base promedio, si ha tenido base relacionado con descuentos contra prima, valor de la prima y su estado es registrado. También puedo descargar el volante si lo quiero verificar y pues este es el volante que se le va a enviar a los trabajadores posterior al pago, el cual detalla la liquidación de la prima, el cálculo de la base de liquidación y el detalle de ese promedio que se le generó al trabajador para el pago de esa prima. Entonces, en el detalle, yo puedo visualizar, ahí les agradezco mucho si tienen el micrófono encendido para que nos ayude a apagarlo mientras la gestión. La pregunta es el diagnóstico Bueno, no sé quién tendrá el micrófono encendido. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí en el detalle de la prima del trabajador, miren que nos muestra el mismo detalle de la gestión de procesos periódicos. Y aquí vamos a ver el detalle de este trabajador. Miren que ya aparece única y exclusivamente salario. Ya no nos aparece el día de la familia, que es como debería quedar esa corrección. Ahora vamos a visualizar nuevamente aquí en procesos periódicos un caso específico de ausencia no remunerada. Entonces vamos a visualizar el de Gilberto. Cuando se tiene un ítem de ausencia no remunerada que por criterio de la empresa requieren afectar el promedio de la prima, miren que pues este trabajador tiene todo el tema de salario, variación de salario con comisiones, también tiene subsidio de transporte y tiene ausentismo de primas. Este ausentismo no me afecta
como lo mencionaba Diego, nosotros no afectamos directamente los días, siguen siendo 15, pero el promedio de la prima sí se me va a ver afectado. Por lo tanto, la base de la prima va a ser inferior en el caso de este ejemplo. También teniendo en cuenta el tema del subsidio de transporte, Bitácora va a tener en cuenta el subsidio de transporte si la base diaria de la prestación es inferior a los 2 salarios mínimos legales vigentes diarios. Si esta la supera, pues no se va a tener en cuenta el subsidio de transporte. Si hay una persona que tiene incapacidad y también licencias remuneradas, como en el caso que vimos de Hernando, miren que Hernando además de tener licencia remunerada, que fue el que le quitamos, también durante el periodo ha presentado diferentes incapacidades, ¿sí? Miren, ha presentado incapacidades. A pesar de ello, las incapacidades no me afectan el cálculo de la prima. El salario durante todos los meses va a ser 3.500.000. Entonces, si en noviembre tuvo la licencia remunerada y en los meses de septiembre y octubre tuvo incapacidad, el salario no se ve afectado. Ya las incapacidades o las licencias hacen parte del salario del trabajador. Ahora vamos a ver un caso muy solicitado por ustedes, es el tema de las novedades contra prima. Les voy a explicar de manera individual, de manera masiva y también en temas de préstamos. En temas de manera individual, si, por ejemplo, una persona tiene un embargo judicial y necesito afectar la prima, vamos a la opción de novedades de manera individual. Debo tener creado un concepto de descuento, en este caso de embargo judicial, y si requiero generar cuenta por pagar, pues configurarlo de esa manera. En este caso, supongamos que de la prima del trabajador vamos a descontar un embargo de 200.000 pesos. Recuerden que esto depende de la orden judicial que ustedes tengan, pues para el descuento de dicho embargo judicial. Si le quiero colocar alguna observación, lo puedo hacer. Veamos. Y los meses de junio y diciembre, en estos meses, ustedes van a ver activa esta opción en temas de descuento. Solamente en junio y diciembre se activa. Entonces yo marco la novedad de que esto se me va a descontar de prima. Selecciono el fondo y pues no es necesario colocar centro de costos o plan contable. Al guardar esta novedad, la prima se me va a actualizar en línea. Miren que aquí también la encuentro. Es la prima legal del trabajador y el embargo judicial que acabo de ingresar. Si verifico el tema contable en cuanto a prima, miren, la prima se está cruzando, la provisión de prima, se está generando la cuenta por pagar que posteriormente se cruza con bancos y está quedando contabilizado el embargo. En este caso, el embargo queda contabilizado a la cuenta de ejemplo que tenemos, 237025, que es esa cuenta contable que yo le asigno al concepto de embargo judicial y me queda en crédito al NIC del trabajador. Si yo verifico aquí la cuenta por pagar de ese embargo judicial, pues esta cuenta 2375 ya se cruza, quedando ya en cero al NIC del trabajador y se crea la cuenta por pagar al NIC del fondo, ¿sí? Para posteriormente realizar el pago, si tienen integración con 5RP directamente, pues en el módulo financiero. Ahora, ¿cómo hago para realizar este mismo proceso que les acabo de mencionar si tengo muchos descuentos de manera masiva? Entonces, el ejemplo lo vamos a eliminar de esta opción y vamos a ir a la opción de cargar masivos. En la opción de cargar masivos vamos a encontrar la plantilla de novedades masivas por valor. Entonces vamos a descargar esa plantilla. Si se les presenta el bloqueo de macros en las plantillas, ustedes deben cerrar la plantilla e ir a la opción de descargas y desbloquear esas macros, dándole clic derecho, propiedades, y desbloquearlas, para que así, pues, si ustedes ya tienen el código del ítem, pues lo pueden digitar de una vez sin necesidad de desbloquearla. Si no, pues lo ideal es que la desbloqueen para gestionar
el ejercicio o el cargue de novedades. En este caso vamos a colocar la cédula de los trabajadores, la fecha, que en este caso le voy a poner 1 de diciembre, el ítem. Entonces lo que hace la macro es esto, poderme permitir traer el listado de los ítems. En este caso vamos a utilizar el mismo, que es el de embargo. El valor en este caso le voy a poner diferente, 250.000 pesos, para que se den cuenta que es directamente de esta importación. En prorratear le coloco que no. Si le quiero colocar alguna observación lo puedo hacer, y lo más importante es este campo, ya que acá me menciona descontar en prima. Entonces yo puedo subir muchos descuentos y marcarles esta opción, y el sistema pues automáticamente ya me va a realizar ese descuento contra la prima que ya está liquidada. Entonces en este caso vamos a subir de nuevo esta plantilla por la opción de novedades masivas por valor. Plantilla número 8. El sistema me muestra un error. ¡Ay! Se me olvidó el fondo. Entonces vamos a colocarlo. El sistema pues controla eso. Se supone que, ¿se acuerdan que les mostré que genera cuenta por pagar? Entonces, si voy a generar cuenta por pagar, el fondo es obligatorio. En este caso, voy a colocar el fondo de ejemplo que tenemos aquí, que es cooperativa de embargos. Y de nuevo, vamos a subir el archivo. Y listo, ya nos quedó cargado el archivo. En la verificación de importaciones masivas, recuerden que tenemos este historial de importaciones donde nos muestra pues la auditoría, y también en esta opción, si yo quiero descargar el archivo que acabo de importar o reversar, también lo puedo realizar. Entonces en esta opción vamos a verificar. Miren que yo ya había eliminado el anterior, y el embargo judicial queda cargado, queda el neto a pagar de la prima, y también queda la contabilidad de esos 250.000 pesos, la cuenta por pagar, para ser gestionada desde tesorería. ¿Cómo hago para el tema de préstamos? Si tengo una persona que tenga préstamos, acá tengo un ejemplo también. Este trabajador tiene un préstamo y yo puedo programar esos descuentos de prima en los préstamos. Esta persona en la liquidación de prima sustenta que tiene un descuento de préstamo. En la opción de préstamos, en la opción de detalles, puedo seleccionar los meses donde hay prima. En este caso, diciembre, miren que tiene un abono en prima de 250.000 pesos. Entonces quiere decir que si voy a colocarle o configurarle otro abono en prima en junio, también lo puedo hacer. Le doy clic a abonar, le digo que es de prima, que son 250.000, puede ser también, y guardar. De esta manera pues queda programado ese abono del préstamo en prima en la tabla de amortización, para que cada vez o cuando se liquide la prima, como en este caso, el descuento aparezca en esta opción de primas. En temas de retención en la fuente, que era lo que nos estaba explicando Diego, si el trabajador es método 1 o es método 2, vamos a ver el caso de este trabajador ejemplo. Este trabajador tiene método 2 de retención, ¿sí? Quiere decir que este pago de prima que le estamos realizando, que es de 2.100.000, miren que no tiene ningún descuento, está incluido dentro de la retención del periodo del trabajador. Entonces es método 2, el devengado del periodo más la prima, que es lo que se está teniendo en cuenta, toda su depuración de retención en la fuente de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones, rentas exentas, teniendo en cuenta los topes, para determinar la retención en la fuente de acuerdo al porcentaje de retención que ustedes le tengan parametrizado. Ahora, si es un trabajador método 1, en el caso de este otro trabajador, la retención en la fuente de prima se aplica directamente. Miren que aquí en la liquidación de prima, el descuento de la retención en la fuente se visualiza aquí mismo, en el volante de prima. Y en el detalle que nos explicaba Diego, el pago de la prima de servicios, se le aplica el tema de rentas exentas laborales, la base sujeta a retención
se verifica en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para determinar pues esa tarifa marginal de acuerdo al total de VTs que se generaron y se aplica la retención en la fuente. Esa es la metodología de prima y de retención en la fuente. Ahora bien, aquí estamos haciendo una verificación de manera individual por trabajador en temas muy específicos, pero si se requiere realizar una validación general de toda la prima en el proceso periódico de prima, encontramos el reporte y el reporte lo descargamos por esta opción. Vamos a descargar ese reporte, tiene la misma forma de descarga en temas de datos y actualizar todo. Ok. Este reporte me va a sustentar toda la liquidación de prima que le estoy realizando al trabajador. En esta primera hoja encontramos esa liquidación de prima. Sin embargo, hay un reporte que se llama primas liquidadas o datos liquidados. En este reporte, además de traerme el valor de la prima, miren que me está mostrando los descuentos aplicados a esa prima que estamos gestionando. Entonces, uno de los reportes que me puede servir, este solamente para validar el detalle del valor de prima real y este, el que efectivamente voy a pagar porque me está mostrando, sustentando los descuentos. También en este reporte vamos a poder visualizar qué tipo de liquidación es, con un ejemplo, si es prima o es ajuste de prima. Entonces, vamos a visualizar eso del tema de los ajustes de prima. Supongamos que esta verificación de prima ya la realicé, los promedios me dieron bien, la prima se está pagando de manera correcta, ya apliqué los descuentos correspondientes a prima, ya los migré, ya quedó la prima liquidada y el neto que tengo aquí por pagar de prima es el que necesito pagar. Ya con eso, y yo pues también revisé la nómina, ¿cierto? Ya la voy a cerrar nómina. Entonces, en este caso, vengo a la opción de procesos de cierre, cierro la prima, la apruebo, acá en la opción de primas, a aprobar primas. En la opción de aprobación primas me da la opción si quiero de una vez enviar los volantes. Sin embargo, lo que puedo hacer es que primero se gestiona el proceso en tesorería de el pago de esa prima. Si yo quiero pagar en conjunto la prima con la nómina de la primera quincena de diciembre, pues también lo puedo realizar. Recuerden que aquí ustedes pueden agrupar procesos en tesorería, pueden agrupar a los empleados también por banco, al cual le van a dispersar a los empleados. Este banco se refiere al banco del trabajador. Entonces, desde aquí ustedes generan el proceso de gestionar el medio magnético para el pago de dicha prima, que este es un proceso directamente de tesorería. Seleccionan el banco dispersor, la fecha del giro de esa prima, en este caso el ejemplo pues estoy utilizando Bancolombia, y generan el medio magnético para realizar el pago de esa prima. Aquí pues también voy a cerrar la nómina de la primera quincena de diciembre. Entonces voy a cerrar el periodo. Cuando cierro el periodo, automáticamente se liquida la segunda quincena de diciembre. Y si yo ya pagué todo y quiero posteriormente enviar los volantes de prima después de que pagué, vengo a la opción de primas y realizo el envío de volantes posterior al pago generado desde tesorería. Ahora, si yo ya me encuentro en segunda quincena de diciembre y tengo novedades adicionales salariales que afectan la prima, o también que en segunda quincena ingresaron diferentes trabajadores. Este proceso de prima que acabamos de realizar, llamémoslo el primer proceso, la primera generación de prima. Y esta segunda, que son los ajustes,
pues es la que se va a pagar dentro de la nómina. Entonces, todo ajuste de prima se paga dentro de la nómina y es cuando ya existe uno inicial, que fue el que acabamos de pagar por tesorería. Si es una persona que ingresa ahorita en la segunda quincena de diciembre, va a ser su primera generación de prima, es decir, que esa prima no se va a ver dentro de nómina, sino como un proceso independiente y va a llegar en tesorería, como lo acabamos de ver, de manera independiente a la nómina. Entonces, en ese caso, si quieren, pues pueden pagarla en conjunto con la nómina desde tesorería o pagarla de manera independiente. Pero si es la primera generación de primas, siempre va a ser un proceso independiente. Veamos un ejemplo de un ajuste. Entonces, supongamos que en esta segunda quincena de diciembre vamos a pagarle al trabajador comisiones. Comisiones de manera, registro de novedades de manera individual, ¿sí? Entonces, le ingresé unas comisiones. Al hacerlo, de manera automática el sistema me genera el pago de las comisiones y de una vez me realiza el ajuste de la prima, ¿sí? También puedo cargar novedades de manera masiva. Recuerden que pues tenemos la opción de manera masiva. De pronto acá hay usuarios que ya conocen mucho el proceso, pero si hay usuarios nuevos, ustedes recuerden que pueden cargar novedades masivas. Acá pues ya tengo un ejemplo de novedades que estamos liquidando en segunda quincena de diciembre. También comisiones. Entonces, las vamos a cargar. Comisionistas de fin de año. Entonces, en este caso, cargué 3 novedades. Vamos a mirar de nuevo a Hernando. Él estaba incluido en ese archivo, ¿sí? Y también, miren, ahorita le ha subido un valor diferente, 200.000, ya está unificado y el cálculo de la prima, pues me queda aplicado dentro de la liquidación de nómina de esta segunda quincena de diciembre. Si yo quiero revisar de nuevo el reporte de prima para verificar esos ajustes, lo puedo descargar desde la opción de reportes, prestaciones sociales, primas. Entonces, desde aquí voy a descargar de nuevo el reporte de liquidación de prima. Para verificar de manera masiva la gestión de esa prima. Entonces miren que aquí en el detalle de la prima ya no solo me muestra la prima liquidada, sino también los ajustes que acabamos de realizar, ¿sí? Entonces este reporte nos va a sustentar la prima efectivamente liquidada, que fue el primer proceso, y también los ajustes de prima. Tengan en cuenta que los reportes son en Excel, son personalizables, de acuerdo a las tablas dinámicas que ustedes puedan gestionar para facilitar su proceso de verificación. Y bueno, Dieguito, no sé si arrancas con convencionales o abrimos para preguntar acerca de esta prima semestral o lo hacemos todo al final. Tú me dirás. Listo, André. Entonces, vamos a pasar, muchas gracias por la explicación. Ahora vamos a pasar con el proceso de primas convencionales. Y Rosa, ya, ahorita abrimos el micrófono para hacer preguntas puntuales sobre el proceso de prima en conjunto con la de convencionales. Gracias. bueno, entonces, para validar el proceso de primas convencionales, lo primero que tenemos que revisar es en la ruedita configuraciones, configuraciones del sistema, vamos acá a la parte izquierda a convención colectiva. Acá debemos tener activa la convención de Copetrol y validar si marcamos o no esta configuración. ¿Qué significa generación a corte de cierre de semestre? Ya vimos que se pagan 24 días en el primer semestre, 24 en el segundo. Si lo tengo tal cual como está acá, me va a calcular esos 24 días, aún estando en noviembre en este caso, del 1 de julio al 31 de diciembre. Y va a generar el respectivo proceso de cálculo para ser incluido el valor dentro de la nómina, en este caso de la segunda quincena de noviembre.
Si lo tengo sin marcar, me va a generar el corte, en este caso a mayo y a noviembre, en esa primera generación o generación masiva, y cuando cierre la nómina en noviembre, voy a generar en diciembre el restante proporcional a ese mes, que sería diciembre y junio, para que se efectúe el pago dentro de la nómina. ¿Cómo se activan las convenciones colectivas? Entonces, primero la configuración debe estar encendida. Segundo, pues cada vez que yo ingrese un trabajador, debo buscarlo. Y en gestionar convención colectiva, aquí me aparece para, en este caso, registrarle el inicio de la convención, que generalmente queda con la misma fecha de ingreso. Si ya el trabajador ingresó y no le había activado la configuración, hay que hacerlo por plantilla. Y por esta misma opción se puede terminar la convención colectiva. Para hacerlo por plantilla, entonces vamos aquí a contratar, contratar varios empleados, descargar plantillas. Y está casi en la parte final, donde encontramos, en este caso, la importación para configuración del empleado en convención colectiva. Descargamos la plantilla. Habilitamos en este caso el uso de las macros. Y aquí vamos a poder, con la cédula y seleccionando la convención colectiva y la fecha de inicio de la convención, que deberá ser igual a la de ingreso o posterior a la de ingreso, nunca podrá ser pues inferior a la fecha de ingreso. Una vez pues tenemos ya la nómina, en este caso en mayo y en noviembre, vamos aquí a procesos periódicos, nos habilita el proceso de primas extralegales, que está habilitado en primer semestre en mayo y junio, y en segundo semestre, que estamos actualmente en noviembre y diciembre. Vamos a la generación, aquí seleccionamos la nómina, nos aparece el periodo de la nómina actual, que es del 1 de noviembre al 30 de noviembre, es una nómina mensual. Y aquí nos va a aparecer para generar, en este caso, las primas semestrales. ¿Cuál es el primer visual que se puede generar? Aquí tengo la imagen de cuando ustedes entran, cómo ven la aplicación, y es en esta manera. Aparece disponible para generar la convención que es Ecopetrol, el corte que sería diciembre 2025 y damos clic en generar primas. Cuando eso sucede, pues ya nos aparece aquí el valor, los empleados. Podemos regenerar directamente desde esta opción. Si se hizo alguna modificación, podemos seleccionar algún empleado en particular que necesitamos que se apruebe esa prima convencional o aprobarlas de manera masiva. La particularidad con las primas convencionales es que este valor que se calculó va a ser pagado dentro de la nómina, en este caso del mes de noviembre, si es quincenal, segunda quincena de noviembre, segunda quincena de mayo, pero ya vimos que, o por lo general, las nóminas convencionales se pagan los 5 días del mes siguiente, es decir, la segunda quincena de noviembre se paga el 5 de diciembre. Por lo tanto, esta prima convencional debe pagarse antes de. El manejo del sistema es, creamos un concepto de anticipo para girar ese valor de la prima convencional. Luego aprobamos las primas para que quede la novedad incluida dentro de la nómina y se ingresa una novedad de descuento para que me haga el efecto cero del valor pagado y no se pague doble y el neto a pagar quede de manera correcta. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Acá descargamos el reporte de las primas. Este reporte solo se puede descargar a través de esta opción de primas extralegales. Habilitamos edición, habilitamos contenido y aquí actualizamos la información. Aquí nos aparecen los empleados, en este caso acá vamos a encontrar los días laborados, los días calculados, el valor diario en relación a su salario básico. Esa base diaria por esta columna S de los días calculados nos va a dar el valor a pagar de la prima convencional. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a revisar a este trabajador, el código 91. Y encontramos que es un trabajador de 365 días. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo? Son 31 días de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nos da 184 días. Se deben restar los ausentismos. En este caso vamos a gestionar ausencias no remuneradas. El trabajador tuvo 3 días de ausencia y tenía descuentado domingo, entonces serían 4 días.
Nos da que fueron 180 días laborados, que es lo que nos está mostrando el reporte. Ahora pues simplemente hacemos la regla de 3. Si por 184 tendría derecho a 24 días, si trabajó 180 días, ¿cuántos días son? Y nos da los 24.783. Ahora él tiene un salario de 5.800.000. Este lo dividimos en 30 y nos da aquí el valor diario. Y este valor diario por los días de en este caso de la convención, nos da 4.539.130, que es lo que se va a pagar en este caso como tal en la nómina. También tenemos, por ejemplo, el caso de si se paga como se va a pagar adelantado en noviembre, el sistema recalcula el ajuste que haya lugar para restarlo de la liquidación si es un retiro que se efectúa. Tenemos, por ejemplo, a esta trabajadora que se le calculó una convención de 2.551.115, pero como se está, en este caso, retirando al 15 de noviembre, lo que hace el sistema es que le resta lo que se pagó de más, que en este caso fueron 700.000 pesos. Ahora, debemos revisar que el concepto que se cree para pagar, en este caso el anticipo, vamos a conceptos de nómina. Aquí revisamos el concepto de anticipo prima convencional, editar agrupaciones. No debe estar configurado para que haga base para seguridad social. Sí debe tener el check para que no me afecte 1393, hacer un pago no salarial, que en este caso así se crea el concepto, y no me debe sumar para determinar la exoneración de parafiscales. En retención en la fuente no tiene impacto porque este concepto es solo para legalizar el pago en tesorería. En bases para calcular promedios no tiene impacto. En ítems por evento deberá estar en ítems de novedades y conceptos fijos. En el certificado de ingresos y retenciones no debe ir configurado porque si no quedaría doble. Solo va aquí configurado el concepto por el cual se hace el pago de la convención real como tal. En UGPP para el informe no tiene impacto y en nómina electrónica tampoco va en la agrupación, por lo tanto va a generarse una alerta la cual se debe omitir para que se pueda hacer la transmisión de la nómina electrónica. En este caso no puede generar integración con AdPro, entonces le damos ítems a excluir para las empresas que manejan integración con el módulo de AdPro. Una vez creado el concepto, entonces ya lo podemos usar. Asimismo, pues debemos hacer o crear un concepto de el cruce del anticipo. Descuento de la prima convencional. Este concepto, digamos que como es un descuento, no tiene impacto en seguridad social, ni en retención en la fuente, ni en bases para calcular promedios. En ítems por evento va a estar igual en novedades y conceptos fijos. No va en el certificado de ingresos y retenciones, no va en UGPP, no va en nómina electrónica y en lo demás pues no tiene impacto. ¿Qué es importante? Que el mismo con la misma cuenta contable que esté en el anticipo, que es la 13659501, es la que esté en el descuento para que me haga un efecto cero a nivel de contabilidad. En uno queda débito cuando hago el pago, en otra cuando hago el descuento queda cero, por lo tanto la cuenta queda saldada a nivel de contabilidad. ¿Y qué queda causado como tal? Pues el pago como tal de la prima convencional por el concepto correcto. Para hacer el anticipo, entonces vamos aquí a la página principal. Vamos a cargar masivos, vamos a novedades y aquí en anticipos descargamos la plantilla. ¿Qué nos pide esta plantilla? La cédula, la fecha del anticipo, recomendamos generarla con el primero del mes para que luego no vaya a generar interferencias si hay un retiro en periodo cerrado. El concepto que en este caso va a ser el que usamos de anticipo de prima convencional. El valor que lo tomamos del reporte, que ya lo tenemos aquí calculado. La moneda, que en este caso pues va a ser del peso colombiano. Centro de costo y plan de cuenta no es requerido si quiero dejar la observación. Ahora ya tenemos una plantilla diligenciada, entonces simplemente lo que hacemos acá es subir los anticipos. Nos aparecen que fueron cargados de manera correcta. Recuerden que aquí en esta opción y en los tres punticos se podría reversar la importación masiva siempre y cuando no se hayan efectuado cambios en la plantilla.
Aquí, por ejemplo, busquemos el trabajador y ya nos va a aparecer aquí el anticipo. 4.539.138, que es el mismo valor que nos aparece aquí calculado de la prima. Ahora, este anticipo, pues ya vamos a hacer el ejercicio de aprobarlo para cumplir con lo que indica, en este caso, la guía de aspectos laborales de Ecopetrol y efectuar el pago a más tardar el 30 de noviembre. Pero como su nómina se va a cerrar porque se paga el 5 de diciembre, entonces acá debo aprobarle la prima e incluir el descuento para que me haga la afectación. Entonces, vamos nuevamente a la página principal, cargar masivos, novedades, y aquí en novedades masivas por valor, descargamos la plantilla, aquí ya la tenemos diligenciada y la vamos a cargar. Si revisamos en este caso el trabajador, ya nos va a aparecer aquí con el descuento de la prima convencional. Entonces, para hacer el pago de los anticipos, vamos a la opción de cierre y aquí nos aparece lo que está pendiente. Entonces, en este caso, vamos a aprobar los 14 anticipos, aprobamos todos los anticipos y de esta manera ya en tesorería se puede hacer el proceso de el pago de la prima convencional. Tal cual como nos explicó Andrea, aquí le damos generar pago, en este caso seleccionamos la cuenta, la fecha del pago, un domingo me imagino que se pagará el 29 o en su efecto el 28, y si es SAP o PAP, en este caso cuando es Bancolombia, descargan el medio y este pues se lo pasan a tesorería para que efectúe el respectivo proceso de pago. En este caso de las primas convencionales. Sabemos que una vez pues se efectúa el pago, aquí venimos al proceso para efectuar la aprobación y transmitir al ERP genera el comprobante de egreso para que quede el movimiento a nivel de contabilidad. Las empresas que manejan la integración contable con el módulo de AIF de 5RP. Y pues también a nivel de contabilidad nos va a generar ese documento contable de anticipo por pagar para que se pueda generar la transmisión al ERP y genere, en este caso acá, la cuenta 13, debitándose contra una 25 por pagar y al generar el proceso de pago la 25 débito contra la cuenta del banco que se use para el movimiento crédito. Ahora vamos a probar entonces las primas extralegales, que en este caso son las de la convención, para que queden incluidas dentro de la nómina y se genere el efecto deseado. Entonces acá si revisamos nuevamente el trabajador, encontramos que tiene su prima convencional calculada, que ya se le pagó con el anticipo y que aquí nos va a cruzar contra el descuento generado. Entonces, esto me hace efecto cero para que su neto a pagar no quede afectado y no se le pague doble. A nivel de contabilidad, entonces va a quedar una nómina por pagar con la respectiva convención. Mensualmente se hace la provisión, que es la que se causa el gasto contra la 25 por pagar, en este caso a nivel de la cuenta contable. Y aquí lo que se hace es debitar ese pasivo para que disminuya y en la cuenta usada del anticipo va a ir entonces a una 1365 débito que va a cruzar con esta misma de la 1365 que sería en este caso la que se usa crédito. Ese sería el movimiento contable que se vería reflejado en contabilidad cuando se cierre la nómina, por lo tanto no genera afectación. Si se retira, ya saben, después del pago de esta aprobación y el proceso de las primas convencionales, el sistema calcula automáticamente lo que se pagó de más para que se tenga en cuenta dentro del proceso. En ningún caso, si se retira de manera anticipada al trabajador, hay que modificar el valor del anticipo debido a que ya se le pagó este valor, por lo tanto, este valor que está acá completo va a ser el efecto, en este caso deseado, para no volverle a pagar lo que ya se le pagó en su momento con el anticipo. Este es el proceso de primas extralegales, es mucho más fácil porque digamos que no tenemos mayores configuraciones que revisar. Ahora pasamos entonces a la parte de los tips para que los tengan presentes. En cuanto a lo que ya vimos y los ejercicios prácticos que se validaron, la generación de las primas semestrales. Entonces, tratar de ingresar todas las novedades posibles. En este caso, ya vimos que el sistema calcula la prima de manera automática con el cierre de la nómina de noviembre o en este caso de mayo, dependiendo de la configuración y si son nómina mensual o quincenal.
ingresamos todas las novedades posibles para que el sistema recalcule la prima, que es automático, y cuando hagamos esa primera aprobación, pues esté lo más ajustada posible la prima a la realidad que espera el trabajador. Revisar detalladamente los reportes que ya validaron para que se puedan hacer las revisiones aleatorias del cálculo que está haciendo el sistema y el impacto en las configuraciones correctas que se deben hacer antes de efectuar el cálculo. En el mes de diciembre, como si tenemos la prima aprobada, no es posible efectuar traslados de nómina, por lo tanto, deberá hacerse si tienen traslados pendientes antes de la aprobación de la prima o en su efecto ya en el mes de enero. Revisar la configuración de los conceptos, que fue lo que explicamos al principio y lo que luego Andrés nos mostró en la aplicación, de los conceptos que hacen base para el promedio de las primas para que quede ajustado a la realidad de los pagos recibidos durante ese semestre por el trabajador. Hacerlo en noviembre para que cuando cierre se me genere la prima automática, pues quede el proceso actualizado. Recuerda que cada vez que se ingresan las novedades, el sistema genera automáticamente el cálculo de la prima, no hay que regenerarla. Y si ya tengo aprobada la primera prima, el primer pago que siempre se hace primera quincena de diciembre, a más tardar el 20, en la segunda quincena se va a generar un ajuste positivo o negativo en relación a la novedad que se ingrese. Y lo mismo, si hay trabajadores en retiro, pues va a ser el cálculo respectivo del descuento que se deba efectuar en la liquidación. Eh, si tienen trabajadores, recuerden que ingresaron después de esa primera aprobación de la prima, ese proceso de prima se genera de manera individual o aparte, por lo tanto, sí genera un proceso de aprobación de prima y generación de procesos de solicitud de fondos en tesorería aparte. Cuando ya tengo una aprobación realizada, el valor del ajuste sí queda dentro de la nómina, en este caso de diciembre si es mensual o segunda quincena si es quincenal. Ahora, los tips para la generación de primas convencionales. Tener presente que los ausentismos, como vimos en el ejercicio, sí afectan el cálculo de los días a pagar. Entonces, ahí se ve la afectación de pagar los 24 días completos o disminuidos en relación a los ausentismos que haya tenido el trabajador. La aprobación de la prima convencional siempre va a ser el último paso, como lo vimos, para que se pueda incluir la novedad dentro de la nómina. Por el momento no tenemos la funcionalidad de que sea independiente. Se va a trabajar para que en el próximo semestre podamos tener ese alcance de aprobarlas muy similar a cómo está el proceso de primas y que me genere proceso independiente. Por el momento sería la opción que validamos de manejarlo por un anticipo para cumplir con el pago ahora el 30 de noviembre y efectuar el descuento de la novedad para que no se afecte, para que se afecte el neto a pagar del trabajador y no quede un doble pago de la prima convencional. Aquí lo que vimos del anticipo, revisar muy bien el concepto que se crea y el de descuento a nivel de la configuración de cuentas contables y los efectos en las agrupaciones para que tenga el correcto funcionamiento dentro del sistema. Eh, lo que les indicaba, si hay retiros con fecha exterior a 30, que fue el ejemplo que vimos, el sistema recalcula lo que se deba descontar y por ningún motivo pues se debe modificar el anticipo ya pagado ni el descuento que se generó al trabajador, ya que el sistema realiza los cálculos nuevamente y ahí se vería el efecto deseado en cuanto a los ajustes. Recordamos entonces nuestros próximos eventos. Tenemos ahora el 20 de noviembre todo el tema de la reforma laboral en acción, donde vamos a estar en conjunto Bitácora con Barrera Palacios, nuestros asesores laborales, y GeoVictoria como aliado estratégico en cuanto a todo el tema de biométricos para que se puedan conectar. Estaremos enviando la invitación en el transcurso de esta semana. Y también tendremos el 3 de diciembre el cierre de año, los tips y recomendaciones que debemos tener presentes, teniendo presente de que muchas empresas cierran su nómina anticipadamente porque salen a vacaciones colectivas, el pago de pronto de bonificaciones que se tienen a nivel de el mes de diciembre, para que quede correctamente todo configurado y liquidado dentro del sistema y no les genere inconvenientes en el inicio de año, ya cuando estemos validando la parametrización en el mes de enero. Ahora, digamos que hemos hecho preguntas a través, en este caso, de nuestra red social, que es Instagram, donde nos han dejado algunas preguntas, algunos usuarios, para poderlas dar respuesta en este momento. Entonces, no sé, Andrés, si nos ayudas con esta. ¿Se incluyen los días de incapacidad o ausencias remuneradas para el cálculo de la prima? Ay, la Dieguito, bueno, aquí está la pregunta que yo resalté mucho ahorita en la explicación del ejemplo práctico y es, claro que sí, ya están, bueno, hablando del sistema, ya están incluidos, el salario no se debe ver afectado
ni por la incapacidad, ni por las ausencias remuneradas. Y por favor, usuarios, recuerden las ausencias remuneradas, eliminarlas de la agrupación de base promedio de para prima. Listo. ¿Cómo se calcula si el contrato terminó antes del 30 de junio? En este caso, pues junio o diciembre. Recuerden que la prima se calcula proporcional al tiempo laborado, entonces siempre vamos a analizar, en este caso para el segundo semestre, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Si me retiro antes, pues en la liquidación me van a pagar lo proporcional. Si me la pagan completa y luego me retiro, en este caso en el mes de diciembre, pues se me va a descontar el mayor valor pagado. André, ¿qué fórmula se recomienda si el salario es variable? Bueno, pues el salario presenta variación. Durante todo el semestre se debe tomar todos los pagos devengados por el trabajador en conjunto con el salario y hallar ese salario base, que es el promedio de todo el salario desde el 1 de julio, hablando de este semestre, hasta el 31 de diciembre, para hallar una base diaria específica, que es la que se va a multiplicar por esos 15 días de prima que vamos a pagar. Listo, André. Ahora, ¿cómo debo calcular si hubo aumento de salario en el semestre? Tenemos presente de que ya vimos al inicio de que la norma no indica que se va a tener en cuenta el último salario, por lo tanto, siempre se va a tener en cuenta el promedio. Si no hubo aumentos, pues va a ser el mismo salario fijo durante los 6 meses, y si hubo promedios, pues va a tener en cada mes el salario respectivo, generando un promedio para que me afecte en este caso el cálculo de la prima. No sé, Andrés, si me escuchaste. No, Dieguito, Esta creo que, pregunta. que quedaste Ah, mudo. listo. ¿Debería conservar algún tipo de evidencia del pago de la prima? Eh, pues en el control laboral creería que sí, pero pues no hay un aspecto normativo que lo mencione, pero creería que sí, porque obviamente el volante, la transferencia que ustedes realizan directamente a un trabajador, es el que sustenta que efectivamente están cumpliendo con ese pago de prestación. Además, la prima tiene un límite que en junio es hasta el 30 y en diciembre es hasta el 20. Entonces, pues este pago, la fecha y demás y la transacción garantizaría ese cumplimiento en este aspecto normativo. Y lo que usted, pues el empleador, por medio de estos procesos, sustentaría que realiza el pago de prima de manera correcta y en las fechas indicadas, más como de control. Perfecto, Andrés. Listo. ¿Qué pasa si la empresa paga la prima fuera del plazo? Entonces, digamos que así como salarios y las prestaciones, está establecido dentro del Código Sustantivo del Trabajo que si se pasa de esa fecha límite, pues hay lugar a una sanción moratoria, que es un día de salario por cada día de mora. Esto dependerá, pues, si hay una demanda laboral, si el juez considera que hubo desconsideración por parte de la empresa y no está dentro de su flujo normal para el pago, en este caso de las acreencias laborales, pero podría llegar a presentarse el caso de que sí tenga que pagar una sanción por no pagar la prima, en este caso con corte en este segundo semestre se debe pagar máximo el 20 de diciembre. André, ¿la reforma laboral afecta de alguna manera el cálculo de la prima? No, señor, en la reforma laboral no se menciona nada respecto a cambios específicos de esta prestación social. Listo. ¿Cómo se registra contablemente una prima convencional en la nómina? Entonces, cada mes se genera la provisión, que es la que va causada el costo y el gasto, y genera la contrapartida en una cuenta del pasivo por pagar. Cuando se hace el pago, esta cuenta del pasivo, que es de naturaleza crédito, se debita para que se salde ese pasivo laboral. Ese es el funcionamiento contable, en este caso, de las primas convencionales. André, ¿el auxilio de transporte entra en el cálculo de la prima? Así es. El subsidio de transporte se debe tener en cuenta para determinar el cálculo de la prima, pero debemos tener en cuenta que se determina también de acuerdo a la base o ese salario base que se determina para la prima. Si ese salario base es inferior a o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, sí se debe tener en cuenta el subsidio de transporte. Si es superior, pues no se debe tener en cuenta. Listo, André. Ahora, la prima para los Dieguito, aprendices, tenemos por señor. allí una manito levantada que queremos darle la palabra. Dice profesional en nómina, pero no tenemos el nombre. Adelante, Te escuchamos. te escuchamos. Hola, hola. Hola.
Creo que habilitaste el micrófono, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Mira, mientras lo soluciona, continúa, Dieguito, porfa. Listo. Entonces, ¿la prima para los aprendices es normal o hay algo adicional? En este caso, la prima de los aprendices, vimos que la reforma laboral introdujo un cambio y es que quedan con un contrato especial a término fijo, por lo tanto, el aprendiz en etapa productiva que hubiese laborado desde el 1 de julio al 31 de diciembre va a tener el pago de su prima normal, es decir, como si fuera un trabajador habitual dentro de la empresa. Entonces, el impacto va a ser que va a recibir su pago completo de la prima semestral. En el primer semestre tuvo un impacto que fue solo el 25 al 30, que fue un ajuste que se realizó a esos aprendices en relación a que la norma empezó a aplicar a partir de esa fecha. En este caso, sí los afecta y tienen su pago de prima de manera normal. Ahora sí tenemos por aquí otra manita levantada. Diana, porfa, cuéntanos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? No sé si de pronto fue que me tuve que ausentar un momentico y ya lo hablaron. Si tengo un aumento de salario en el mes de octubre, ¿cómo se calcularía la prima? Ahí se calcula, siempre el sistema va a efectuar el promedio. Entonces, si de julio a septiembre tuve 3 millones y luego pasé a 4, entonces va a generar en el mes de julio 3 millones hasta que llegue a septiembre y de octubre en adelante los 4. La sumatoria de todos se divide en los días laborados y ahí me genera el impacto en el promedio en relación a ese aumento que tuvo el trabajador. Perfecto, muchas gracias. Listo. Ana Ana, Milena, te escuchamos. Deja hablar. ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, señora. Ahora sí, sí, señor. Tengo una pregunta, de pronto no es tanto el cálculo de la prima, lo que pasa es que desde junio hacia acá que calculamos la anterior, cuando ya se hizo la contabilización, no distribuyó en los centros de costos y esto nos viene pasando no solo con primas, sino con vacaciones y eso cada también que hacemos liquidaciones. Hemos averiguado y nos dijeron pues que era como un problema general, queremos saber si eso ya va a estar solucionado para el cierre de año. Pues tengo entendido que las primas sí se distribuyen, pero específicamente en temas de provisión, ¿te refieres, Ana? Que afecte el mismo centro de costos que tenía en el momento de la provisión. Exacto, sí señora, sí. No está sucediendo, se va es al centro de costos de como el último que se configura, más no a los que han pasado durante esos 6 meses. Sí, nosotros afectamos directamente el centro de costos que tenga asignado en ese momento el trabajador, más no el historial. Ana, por ahora sigue igual. Siempre vamos a tener en cuenta Mm, la última distribución de centros de costo que tenga asignado el trabajador. porque nosotros teníamos entendido y cuando pues en algún momento nosotros somos nuevos con Bitácora, que sí se distribuía con el historial, porque entonces la contabilidad nos queda pues poquito loca, ahí desordenada porque se nos va todo el valor a un solo centro de costos y los otros quedan con valores pendientes. Pues Ana, no sé si te parece que lo podamos revisar en conjunto con tu consultor y pues verificar bien el ejercicio, porque pues hasta el momento no se nos ha presentado esa consulta. De pronto podríamos validar otra estrategia de verificación, si te parece mejor. ¿Listo? Bueno, listo, gracias. Para entender mejor tu proceso. Claro que sí. María Camila Loida. Saldarriaga. Ah, perdón. Gracias, María Yair. Camila, te escuchamos. María Camila. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Ok, tengo una duda con respecto a los conceptos que uno agrega en la base promedio. Nosotros agregamos dos ítems que los manejamos en la parte de novedades porque tenemos un empleado que se le paga el salario por horas, entonces nosotros lo agregamos en hora ordinaria y el subsidio de transporte también lo agregamos como novedad para agregarle los días que labora. Y también agregamos el ajuste de subsidio de transporte como deducción porque en algún momento tuvimos un error al pagarle a un empleado el subsidio. Esos dos ítems yo tendría que agregarlos como base promedio para el cálculo de la prima.
Sí, sí se deben agregar para que el sistema realice el cálculo de manera correcta. Ahora, hay que tener presente de que los que son trabajadores por hora, si se les ingresa la novedad manual, entonces hay que revisar dos configuraciones. Aquí en la rodita de configuraciones, configuraciones del sistema, está subsidio de Sí. transporte. Acá dice que se paga el subsidio de transporte, así el empleado iba en el lugar de trabajo. Entonces, a esos empleados generalmente, para que el sistema no les pague automáticamente el subsidio, lo que se hace es que se le hace la marquita de que el empleado vive cerca del lugar de trabajo, para que el auxilio de transporte como tal se pague el que la empresa calcula en relación a los días laborados. Si no, el sistema le calcula los 15 días o el mes completo. Ahora, este checkcito de paga subsidio de transporte en primas y cesantías, así el empleado viva en el lugar de trabajo, entonces no se debe tener marcado para que no se genere el cálculo automático con el sistema, sino que se valide en este caso los conceptos que se van a agregar, que es el pago de las horas y el pago del auxilio de transporte y el ajuste en este caso que es un negativo, y ahí te dé el efecto deseado para el cálculo de la base diaria multiplicada por los 15 días, que aunque son trabajadores por horas, tiene su contrato activo entre el 1 de julio al 31 de diciembre, entonces los días laborados Sí. van a ser igual los 180. Ok, en realidad en el que se nos presentó la variación es un empleado activo, tiene pues seleccionado los 360 días, pero tuvo una variación por una bonificación y ya se le había pagado anteriormente, pues ya se le había pagado el subsidio. Entonces Sí, quedó como pago y nos tocó como deducirlo en la próxima. sí, es el concepto que usas de ajuste lo configuras en el promedio para que te afecte, como está negativo es de deducción, te afecta Ujú. restando, en este caso en el promedio. En este caso tendría que agregar los dos. Es El de decir, yo pago y el de tengo, descuento, sí, exacto, el de pago y porque están por novedades. sí, señora. Sí, Perfecto, señora, muchas para que gracias. haga el cruce. Ok, Bueno, vamos a gracias. dar unas dos o tres preguntas más máximo. Tenemos la mano levantada, Loaida, por favor, cuéntanos tu pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, Loaida, Buenos sí, te días, escuchamos. sí. Loida. Dos preguntas. La primera, hay unas personas que están contratadas por medio tiempo y cuando se hace la liquidación de las horas extras, solo liquida la mitad también. Entonces, como ahí sí debo pagar, siempre tenemos que hacerle como un ajustico manual. Es como hago para validar que ese promedio lo esté tomando bien en el momento de la liquidación, que esté tomando correctamente el promedio para esa prima. Y la segunda es, yo dentro de una misma empresa tengo dos nóminas, unos empleados que se pagan mensuales y otros quincenales. ¿Cómo valido el cheque que tú dijiste al inicio? La verdad no te alcancé a tomar nota de que esté bien para poder que me haga la liquidación de la prima a los quincenales y después a los que son mensuales sin tener error. Es eso. Hola. Hola. Ay, Ah, ok. bueno, Loaida. Respecto a tu primera pregunta, pues nos tocaría validar cuando es medio tiempo en temas de horas extras, el sistema siempre va a tomar el valor ordinario de salario, ¿sí? Para determinar el cálculo de horas extras. Sin embargo, como tú dices que las estás ingresando por novedad, supongo que estás registrando las novedades por valor, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Cuando es por valor y solamente es verificar allá en la agrupación que mencionamos, que es la de base promedio para calcular primas, que los ítems que estás utilizando estén ahí configurados. Porque si, aunque sea por valor o por horas, puedes utilizar el mismo ítem, a menos de que hayas creado alguno adicional. No, es en el mismo. Ok, entonces es verificar en esa agrupación que el ítem exista. Ahora, esta marca, recordemos que si no está marcada como lo estamos viendo en este momento, Ahí puedes significa ingresar de nuevo que ahí. la... ¿No es que ingresas ahí? Ok, otra vez. Configuraciones, configuraciones del sistema. Ah, Opción sí. primas. Gracias, Dieguito. En esta opción, si está sin la marca, quiere decir que cuando ustedes cierren la nómina ahorita de noviembre, la segunda quincena de noviembre,
se va a generar la nómina de la primera quincena de diciembre y por lo tanto también la prima. Y la prima va a ser obligatorio aprobarla para poder cerrar la nómina de la primera Es quincena que de se diciembre. generan juntas necesariamente con fecha del 15. Exactamente. Cada una tiene su proceso aparte, porque en tesorería el neto a pagar va a ser individual. Yo puedo pagar la nómina del 15 de diciembre aparte y después la prima con los ajustes si lo quiero realizar. Pero ambos son procesos independientes. En tesorería los puedo unificar si quiero realizar un solo pago. Pero hablando de generación, la generación sí se hace en conjunto con esa primera quincena. Entonces quiere decir que si lo tengo marcado, cuando cierre esta nómina de noviembre, no se me va a generar prima, sino única y exclusivamente se me va a generar nómina. Y se me generaría prima cuando cierre la primera quincena de diciembre. ¿Te Oye, queda más digamos, claro? sí, con lo que tú nos dijiste al comienzo de las dos personas del medio tiempo. Digamos aquí, supongamos que en este momento es fácil porque son dos. Entonces yo entro a hacer el ejercicio que tú diste y miro una por una. Pero ¿cómo hago para generar de pronto un reporte masivo de todos los promedios y estar cuando los piden auditoría y eso, cómo los genero? Un reporte de Que los yo lo pueda promedios que generar está teniendo aquí. en cuenta la prima. No, de los conceptos no, como digamos, yo tengo 300 personas, que yo pueda generar un reporte de esos 300 promedios para hacer una validación o para pasarlo por un Excel o para El entregárselo. reporte, ok. Te recomiendo el reporte de pagos y descuentos que tenemos en la opción de reporte. Se llama reporte de pagos y descuentos y lo Sí, puedes sí, sí. descargar con rango de fechas desde el 1 de julio a hoy o al corte que lo vayas a validar, 30 de noviembre o Ok, ahí 15 de voy y diciembre o valido 31 de los diciembre. Ujú. y voy y valido que sean los mismos conceptos que tengo en la configuración de la PRI. Así es, sí Ok, señor. ok. Ese es el reporte que recomendamos para que verifiquen que todos esos ítems salariales que ustedes han utilizado, salariales adicionales, ¿vale? A todos los presentes, ítems salariales adicionales para que hagan base de prima. Listo, gracias. Bueno, con mucho gusto, Loaida. Y Bueno, vamos a vamos a responder nuestra una última más. pregunta. La Sí, última, sí. la última. La última, La- que es de Diego, ¿qué tal que Diego. todos la tengan? De Diego Fernando Montero, por favor. Buenos Te días. escuchamos, Diego. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Diego, adelante. Tengo un retroactivo de sueldo básico en el 2025. ¿Cómo garantizaría de pronto este pago para la prima del segundo semestre? ¿Esto lo hace automáticamente el sistema o es por un ajuste manual? Bueno, digamos que si hay un retroactivo que se hizo y ya estamos en segundo semestre, efectivamente sí se debe recalcular la prima. El sistema no genera ese ajuste debido a que esa prima del primer semestre se cierra cuando ya estamos en el mes de julio. En este caso sería calcular esa novedad de manera manual e ingresar el pago como novedad dentro de la nómina. Si hubo un retroactivo, en este caso estamos en noviembre y aplica desde un mes hacia atrás, el sistema lo que hace es que en ese mes va a tener en cuenta ese valor en relación a ese salario con la fecha real. Por lo tanto, sí le afecta su prima sin que se vea visualmente que está configurado el concepto del retroactivo, porque el concepto retroactivo es para pagar esa diferencia entre lo que se pagó y lo que se debería haber pagado, pero para la prima ya como tiene la fecha correcta del aumento, nos valida en este caso el correcto cálculo para que se vea afectada la prima. Pero si el retroactivo es desde el primer semestre, no se genera el cálculo o impacto en este segundo semestre porque este va con corte solo el 1 de julio al 31 de diciembre y no se valía lo que ya haya pasado en su momento retroactivo desde el primer semestre. Correcto, entonces en dado caso tendría que crear el ajuste como tal de ajuste prima para pues tener Ajuste ese valor, prima, ¿sí? sí. Puedes crear un concepto o si lo consideras, pues registrar un CAPTA para hacer el acompañamiento y en su defecto habilitar el mismo concepto de prima para que se haga el pago del ajuste. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, Entonces, vamos cerrando entonces este evento en vivo sin antes Eh, agradecerles mucho toda su participación. No sé si los chicos quieren allí terminar con una o dos sí, respuestas más de la cajita de preguntas. pues ya las contestamos todas realmente, Yair. La última era Ok, lo de la depresión en la fuente que les recordamos en este proceso de método 1, método 2.
Lo que les queríamos contar es que recuerden que estas cajitas de preguntas que ustedes vieron en pantalla las recolectamos a partir de nuestro canal de Instagram. Ustedes nos pueden seguir, allí publicamos videos acerca de actualizaciones normativas o temas específicos a nivel de gestión de talento humano y normatividad laboral. Entonces los invitamos a todos a que nos sigan en Instagram, TikTok, para que estén actualizados en temas de nómina. Muchísimas gracias a todos los asistentes y ya como nos lo acaba de indicar Andreita, por favor denle allá like y síganos en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento en vivo que será pronto. Me confirman que es El 20 de noviembre. el 20 de noviembre sobre reforma laboral, reforma pensional, perdón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento. Que estén muy bien. Feliz día para Que todos. estén muy bien, feliz Gracias, día. Andrea y Diego. Nos vemos. Excelente. Bueno, chao. Todo muy bien. Hasta luego.